Muy bien, estudiantes, vamos con la tercera hora de grabación. Vamos a continuar con las variables a controlar en el proceso de compostación, que es el proceso del cual estamos hablando. Las variables a controlar en el proceso son las siguientes: la aireación o ventilación, muy importante porque favorece las condiciones aeróbicas del proceso y favorece la oxigenación para el crecimiento microbiano porque son microbios aeróbicos. Esta aireación se hace para mantener las temperaturas apropiadas en cada fase y las condiciones aeróbicas de este proceso. En la fase termófila se deben hacer 2 a 3 volteos por semana, siempre de acuerdo con la evolución de la temperatura. Si vemos que la temperatura está muy alta, inmediatamente se hacen volteos de enfriamiento. Y si está muy baja, pues generalmente son debido a factores propios de la relación carbono-nitrógeno, o pilas muy pequeñas, o tal vez condiciones de clima muy frío, ambientales, o algunas veces también se debe a la lluvia que le puede haber entrado a la pila o caballón del compost. Esta aireación o ventilación pueden ser dinámicas, o sea, con volteos manuales o volteos con maquinaria como vimos anteriormente, o puede ser una ventilación estática, que son tubos de ventilación. Estos volteos ayudan también, además de airear, a uniformizar la mezcla porque todos estos residuos que quedan afuera en la parte exterior de la pila o del compost no se descomponen bien, entonces este volteo ayuda mucho a uniformizar esta mezcla para que todo quede bien descompuesto. El tamaño de las partículas contribuye mucho a esta aireación, o sea, no deben ser partículas muy finas. Y muy importante, el agregarle estos residuos agrícolas fibrosos para contribuyen mucho a mejorar esta aireación. La temperatura debe permanecer acorde a cada fase, como ya lo vimos. En la fase termófila, estas temperaturas garantizan la sanitización del compost. No se debe enfriar con agua, pues esto crea condiciones anaeróbicas, especialmente en la parte inferior del compostaje. Esta temperatura sí se puede regular, además de volteos, con estiércoles calientes que aumentan la temperatura o con residuos agrícolas fibrosos que disminuyen esta temperatura. Recuerden que la relación carbono-nitrógeno se maneja con estos dos sustratos. Estiércoles son fuente principalmente de nitrógeno y los residuos agrícolas fibrosos son fuente de carbono. Sin embargo, los estiércoles de herbívoros también tienen nitrógeno y tienen los residuos de pasto no digerido, y muchas veces, como en el estiércol bovino, la relación carbono-nitrógeno está bien proporcionada para hacer el compostaje. Esta temperatura se controla con un termómetro industrial, termómetros de varilla de diferentes largos, debe ser lo más largo posible. O si no tenemos termómetro, con una varilla de hierro que se introduce en varias partes de la pila, se debe dejar al menos por 30 segundos. Esta varilla se retira y se toma con la mano, se aprieta la punta de la varilla, y si no somos capaces de sostener esa varilla por el calor que desprende, está muy disparada la temperatura. Si la podemos sostener como, digámoslo así, que la punta de la varilla quede tibia,
esto significa que está bien. Es un método pues más impreciso y tiene que ser con varilla de hierro, no con varilla de aluminio ni de otro, ni mucho menos plástico. Las temperaturas menores a 45 grados, que son la fase mesófila, favorecen mucho la diversidad microbiana, porque la mayoría de los microorganismos son mesófilos y minimizan mucho la volatilización de nitrógeno. Entre 45 y 55 se favorece la velocidad de descomposición, es decir, no es muy acelerada ni tampoco demasiado lenta. Y mayor a 55, pero hasta 70 máximo, 55, 65, no pasando de máximo hasta 70, maximizan mucho la esterilización de ese sustrato, es decir, los microorganismos patógenos muertos. Este es un termómetro industrial. Esta foto fue tomada de la central ganadera, donde se hace el compostaje de los residuos del frigorífico y de los corrales. Miren que la varilla es muy larga para poder medir en diferentes partes de la pila y sacar un promedio de esa temperatura. La temperatura debe medirse diariamente en varias partes de la pila y tratar de que esa medición sea a la misma hora, a diferentes profundidades y en diferentes sitios de la pila. Aquí es otra muestra del compost de central ganadera, que ya lo habíamos visto en fotografías anteriores. La humedad también es muy importante y debe permanecer entre 40 y 60%. De todas maneras hay una pérdida de agua importante en forma de vapor en la fase termófila. Humedecer con manguera o con una ducha o una regadera de forma uniforme en el compost sin excederse. Si no se tiene pues un dispositivo para medir humedad, se hace la prueba del puño. Esta prueba simplemente es apuntar un terrón del compost y si salen unas pequeñas gotas entre los dedos, pues se considera que está bien. Si no salen, se considera que está muy seco, hay que regar. O si ya no salen gotas entre los dedos, sino chorritos de agua, que está demasiado húmeda. La humedad disminuye con el volteo y depende mucho de las condiciones climáticas y de la humedad del recurso orgánico que estemos compostando. No es lo mismo compostar gallinaza, que es muy seca, que compostar un residuo orgánico como, por ejemplo, residuos de frutas, como banano de rechazo, que tienen bastante humedad. Demasiada humedad limita mucho la oxigenación y ya hay olores desagradables, producción de metano, de gas natural y pueden colonizar salmonelas y otros patógenos que viven en condiciones reductoras. Y hay muchas pérdidas de nitrógeno por desnitrificación, que es que el nitrógeno vuelva a su forma original de N2 como está en la atmósfera. El control sanitario del compost, ya dijimos en la fase mesófila, se destruyen muchos patógenos, semillas de malezas y huevos de moscas, siempre y cuando al pasar de 53 ya se pasa a una fase más caliente termófila, pero mínimo 53 para empezar al control y a la sanitización. Esta sanitización
no incluye otros patógenos como el virus de la hepatitis A. Y los coliformes fecales, disculpan esto por favor, los coliformes fecales, tal vez ya lo habíamos mencionado, menos de 1000 unidades formadoras de colonias por gramo. Todo esto siempre y cuando pues, yo vaya a comercializar el producto. Y de las coliformes, la principal es la Escherichia coli, que debe ser menos de 127 unidades formadoras de colonia. ¿Cuáles son los criterios de madurez de compost? Desde el punto de vista de sus propiedades organolépticas, debe ser un color oscuro, café oscuro o negro. El olor debe ser a tierra mojada, un aspecto agradable donde no se observen residuos del material original. A veces se observan cochinillas, lombrices o miriápodos, que son los 100 pies o 1000 pies. Estas cochinillas son indicadoras de madurez del compost porque son animalitos que se hacen presentes ya cuando el compost está listo para simplemente reproducirse. Y solo aparecen ya en la fase de aclimatación o de enfriamiento y madurado del compost y maduración. El pH tiene la neutralidad o la basicidad. Este es un criterio desde el punto de vista químico. La CIC se incrementa mucho, es decir, hay un gran incremento de cargas negativas, que es una medida indirecta del grado de oxidación. Mientras mejor se oxide, más CIC se obtiene, porque la oxidación produce cargas negativas, que eso en energía. Eso es lo que conocemos como capacidad de intercambio catiónico, es decir, esas cargas negativas almacenan cationes. La capacidad de retención de agua debe ser mínimo su propio peso. La fitotoxicidad se mide generalmente con semillas de lechuga crespa. Esto se hace porque la lechuga es muy susceptible a cualquier fitotóxico que haya en el compost. Y esa prueba de germinación, que es muy rápida, debe ser mínimo o mayor del 70%. Esa prueba de fitotoxicidad. La calidad microbiológica quiere decir que haya ausencia de salmonelas y de Escherichia coli. Ya la cosecha o beneficio del compost debe sacarse con pala, secarse en un patio, en un lugar seco, en un patio lo más liso posible, con un plástico. Y llevarse, sale con una humedad muy alta de 60-70% o más, y debe secarse hasta un 35-40% de humedad. Se tamiza, se zarandea, se pasa por una zaranda para minimizar la granulometría. El producto inicial que yo tenía se pierde un tercio. Ese tercio se pierde por la evaporación del agua y también por el consumo que hacen los microorganismos, porque ellos también consumen parte del sustrato para reproducirse. Se recomienda no almacenarse por mucho tiempo porque, de acuerdo con las condiciones climáticas, puede producirse una sobremaduración que lleva a pérdidas de nitrógeno y azufre por volatilización. Obviamente esto depende también de la calidad del empaque, condiciones de almacenamiento. Entonces, lo que les mencionaba ahora, tenemos
100 kilos de residuos orgánicos frescos y al final podemos tener de 30 a 40 kilos. O sea, se puede perder un tercio o más. Se puede perder por peso hasta el 50%. Pero esto depende mucho de los residuos, tipo de residuos que estemos compostando. Aquí en esta gráfica se habla de 9 a 12 meses de compostado. Esto es, si ustedes miran los tiempos de las fases que miramos en la grabación anterior, tal vez sea menos, eso sería 3 o 4 meses. Pero eso depende mucho del tamaño de la pila, del tipo de residuos, etc. ¿Cuáles son las características que debe tener un compost comercialmente aceptable? Estos son rangos, características y rangos óptimos. El nitrógeno debe ser mayor del 2%, el fósforo entre 0,15 y 1,5, o si no consultamos la norma del ICONTEC. La relación carbono-nitrógeno debe ser menos de 20, generalmente está alrededor de 15. El color debe ser de café o negro. Cenizas que hablan de rangos óptimos hasta 20%, aunque la norma ICONTEC acepta hasta 60%. El olor debe ser a tierra fresca, humedad del 10, 20 hasta el 40%, la CIC de 75 a 100, la CIC debe ser muy altas. Miren que esto es una CIC extraordinariamente alta. Estos son rangos óptimos. Tiene una CIC de 60, 50, pues considerando que un buen suelo tiene una CIC de 10 a 12, pues esto es muy bueno. Vamos a hablar de compost de porcinas. ¿Por qué de porcinaza? Porque aquí en nuestras condiciones de Antioquia, la porcinaza, como ya miramos, se emplea líquida y esto realmente no es bueno, no es deseable. Y según tengo entendido, para certificar una finca de buenas prácticas ganaderas, no se deben usar estiércoles crudos por problemas de sanidad. Entonces este compost de porquinaza o porcinaza es muy interesante. No es muy agradable pues, de manejar como la boñiga, es menos desagradable por el olor y la textura de la porquinaza. Básicamente lo que se hace es mezclarlo con un residuo agrícola, un residuo fibroso como el acerrín. Esta cartilla técnica es muy interesante, está en internet, yo la tengo también si lo desea. Esto es una cartilla sacada por Corantioquia y la Universidad de Antioquia para manejo y evaluación de la porquinaza con compostación. Entonces aquí vemos la mezcla de porquinaza con el residuo, con el acerrín. Se recomienda una buena mezcla de porquinaza y dos partes de estiércol por una parte de aditivo vegetal en volumen. El material vegetal, dicen aquí, debe ser lo más seco posible, ya que la porquinaza es muy húmeda, que contiene también mucha parte de los olines. Tiene un aspecto muy fangoso, muy desagradable de manipular. O sea, esa mezcla debe tener 60%
humedad, no ser demasiado. Aquí vemos la curva de temperatura en el proceso de compostaje. Vemos la raya azul y esta otra raya de color, este color es fucsia, creo. Bueno, entonces ustedes ven ahí cómo va ascendiendo la temperatura, llega a máximo 65, que es lo ideal, luego sigue bajando. O sea, esto se logra inclusive apenas en 27 días, a pesar de que se considera un estiércol frío. Y la temperatura ambiente de 20 grados, tierra fría puede ser hasta menor. En los primeros días del proceso se observan muchas larvitas de moscas, de mariposas, de lepidópteros, larvas de dípteros, que son moscas. Esto pues ya en la fase termófila se mueven las pupas de dípteros, se encuentran larvitas de coleópteros, ácaros también, los ácaros. Y a veces hasta garrapatas del ganado, la bollita, se encuentran las larvas. Y ya al final del proceso, si se encuentran estos animalitos, que comúnmente se llaman cochinillas de la humedad, no son insectos, son artrópodos de otra familia. El producto terminado seco se muele para uniformizar la granulometría y se empaca. Este es un producto terminado, mire que esto es muy diferente al estiércol fresco de cerdo. ¿Qué ventajas tiene esto? Muchísimas, pues se puede almacenar, se puede vender. Usted lo aplica en el cultivo, en el potrero cuando lo necesite. Pues obviamente requiere un poco más de mano de obra, pero no tiene pues los perjuicios que tiene la porcinaza líquida. Entonces miremos esta porcinaza líquida que se nos había mostrado en otras diapositivas anteriores. Miren esos contenidos tan bajos y miren ya cuando se composta. De una materia seca de 2% pasa a una materia seca del 80%. De 0.08 de nitrógeno pasa a 1.98. De fósforo de 0.041 pasa a 2.64. Potasio de 0.018 a 1.22. Si pasa con el calcio, magnesio, con el cobre, con el bueno, aquí la componente proquinazo no para el hierro, pero el cobre también se aumenta. El zinc de 52 a 1600. Y el pH baja ligeramente, pero se conserva básico, casi neutro. Esto no es que el proceso se enriquezca con estos nutrientes, simplemente que se concentren más. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta humedad. En una humedad del 98% pasamos a una humedad del 20%, simplemente están concentrados los nutrientes, no es que aparezcan de la nada. Hay otros parámetros de calidad de confort de porquinasa, como la CIC. Aquí en este estudio de Corantioquia, en la Universidad de Antioquia, es 53.7, excelente CIC. El carbono orgánico oxidable de 26.8. Si esto lo traducimos en materia orgánica, es casi 50% de materia orgánica. La relación carbono-nitrógeno es muy buena. Una densidad aparente excelente. Es el máximo 0.6 y aquí estamos en 0.2. Y una capacidad de retención de agua de 233%. O sea que retiene más de una vez su propio peso en agua. Muy bien. Ahora vamos a hablar del bocachi
que tal vez es, digamos que tiene más publicidad que el compostaje. El bokashi es una formulación japonesa, de ahí se debe su nombre, pero no tiene mucho misterio realmente. El bokashi es un compostaje predigerido, es decir, solo se llega hasta la fase mesófila. Al llegar solo hasta la fase mesófila, pues hay menos pérdidas de nutrientes, pero menos descomposición y no está sanitizado. Es muy importante que lo sepa. Aunque cuando esté seco puede que se mueran algunos patógenos, pero no logra la sanitización de los compost. Entonces, digámoslo así, el bokashi es un compost a medio hacer, por decirlo de una forma más coloquial. Es un compost que solo llega hasta la fase mesófila. Obviamente, como llega solo hasta esta fase, o sea, no se humifica, hay más liberación de nutrientes para la planta, pero las propiedades físicas y biológicas que tiene un compost son mejores que la del bokashi, porque el bokashi es un compostaje incompleto. Esta formulación, recomendada por la Federación de Cafeteros, me parece importante, me parece buena. 20 bultos de estiércol. Usted lo puede hacer con 2 bultos y va conservando las proporciones. 20 bultos de material vegetal, que puede ser cualquiera de estos que aparecen ahí. 20 bultos de tierra negra. Esto simplemente es como el inoculante de microorganismos nativos del suelo, del mantillo, lo que se llama microorganismos del mantillo. A mí no me gusta mucho estar cosechando esa tierra negra, porque de todas maneras eso es quitarle pues un recurso valioso al suelo. Esto es lo que se llama también tierra de capote, y 20 bultos son bastante. 500 gramos de una fuente de azúcar, que puede ser melaza, guarapo, panela con hongos. Todos estos aditivos son simplemente alimentos para los microorganismos. 20 kilos de un correctivo, aquí hablan de ceniza de fogón de leña, harina de hueso, roca fosfórica. O sea que el compostaje no lleva, por lo menos en su proceso inicial, no lleva ninguna adición de minerales. Usted lo puede fortificar ya al final. 40 gramos de levadura de pan, de la Saccharomyces cerevisiae de levadura. Y 10 litros de agua. En estos casos siempre se recomienda agua natural, de lluvia o de una fuente natural y no agua con cloro en lo posible. En este proceso se mezcla el estiércol, el pasto, el correctivo, la tierra negra, se le dan 3 o 4 volteos, luego se diluye la melaza y la levadura. En, en agua, de 3 a 5 litros de agua. Y esto se va agregando en cada volteo hasta que haya una mezcla homogénea. Y se recomienda voltear cada 3 o 4 días. Aquí se trata de evitar que se caliente la mezcla. Y ya en 15 días se puede fraccionar en 5 partes e inocular 800 kilos adicionales de mezcla fresca para mejorar y acelerar la descomposición. A los 21 días ya tenemos el bokashi, que es un precompost, como dicen los autores aquí. Aquí lo recomiendan los cafeteros que se usan albásicos, plántulas. Pero mire que en plántulas dice que debes componerse durante 2 meses y utilizar mezcla 3 a 1.
prácticamente 2 meses ya compost, ya no es bocashi. Y en esa mezcla es porque si se utiliza puro o vivo, pronto puede quemar la plántula. Entonces se recomienda una dilución en tierra de 3 a 1. Pero miren que a los 21 días ya está listo, cuando un compost mínimo de 3 meses o hasta más, 3 a 5 meses o más. Muy bien. Vamos ahora a hablar de otro técnica muy interesante, que es el lombricompostaje. Esto es la crianza y manejo de lombrices de tierra en condiciones de cautividad para producir un excelente fertilizante que es las excretas de la lombriz, que es la lombrinaza, y se produce también la biomasa de las lombrices. Muy bien. Las lombrices de tierra son lombricidos, en este orden de lombricidad, son anélidos, son hipoquetos, o sea, gusanos pequeños sin cola, del orden Aplotaxida, perdón, la familia de lombricidad, el orden es Aplotaxida. No, perdón, qué pena, me disculpe, familia anélidos o hipoquetos. En la actualidad hay descritas unas 4.000 especies de lombrices de tierra, pero se calcula que existen unas 6.000 especies. Todavía están por descubrirse muchas. Las principales, las que yo les voy a referir aquí, son la lombricus terrestris, la lombriz nativa, y la Eisenia fetia, que es una lombriz roja de nuestros suelos. Esta es la criolla, que es una lombriz grande, gruesa, más bien pálida, fría, muy quieta, poco vivaz. Esta es la Eisenia fetia, que es una lombriz roja. No es roja californiana, se le dice normalmente roja californiana, pero la roja californiana no la tenemos aquí. Esta es una lombriz inclusive que coloniza a veces estiércoles en establos, porque ella es nativa de nuestros suelos. O sea, es roja colombiana. Pero de lombrices rojas existe la famosa roja californiana, que es la Red Hybrid, o roja híbrida, que es un híbrido producido por los norteamericanos, principalmente para pesca. Estas lombrices rojas se mueven mucho, son muy vivaces, y esto para carnada es lo ideal. Tenemos nuestra Eisenia fetia, que es la lombriz roja tropical por excelencia, y la Lumbricus rubellus, que es la lombriz roja de origen europea. Ahí se está recalcando que la diferencia está en la parte terminal del cuerpo, la parte distal, donde se notan diferencias de estas lombrices rojas, que no es fácil realmente diferenciarlas. ¿Cuáles son las diferencias principales entre lombriz criolla y Eisenia fetia? La Eisenia fetia o roja colombiana puede vivir hasta 16 años y la criolla 4 años. La roja colombiana madura a los 3 meses, la otra lombriz criolla a los 7. Las dos producen una cápsula. Dentro de esa capsulita puede salir de 1 a 10 lombrices en la roja, y en la criolla de 1 a 4, o sea, más prolífica. La Eisenia fetia es eulífaga. ¿Qué quiere decir eulífaga? Que come todo material vegetal o animal que se descomponga, y come sobre el suelo, y come material vegetal.
En cambio, la criolla generalmente es mucho más selectiva y se alimenta desde el suelo. Los nutrientes los extrae del suelo. El tamaño de la roja colombiana, de la Eisenia fétida, de 4 a 6 centímetros, aunque realmente por la experiencia que yo tengo con este animalito, pues él realmente no alcanza tanta dimensión. Y más importante que sea grande es que haya muchas lombrices. Esto depende mucho del tamaño de la dieta. Con conejaza, por ejemplo, se observan unas lombrices que sí pueden llegar hasta 4 centímetros. Y la lombriz criolla es muy grande, puede medir hasta 20 centímetros. Pero es más quieta, menos vivaz. Esta Eisenia fétida es sedentaria. Si no hay comida, ella se mueve y la busca. Perdón, es al contrario, más sedentaria, o sea, se queda donde haya comida, no se mueve. Y la lombriz criolla sí se mueve mucho dentro del suelo, es más normal. La roja, su temperatura está en 18 a 22 grados, o sea, es de clima medio y de clima cálido. El clima frío sí prospera, pero digamos que su temperatura ideal es entre 18 y 22 grados. La otra, por estar más profunda en el suelo, no soporta más de 12 grados centígrados. Inclusive se muere muy fácil cuando está fuera del suelo. Esta rojita Eisenia fétida tiene el abdomen plano, esto sí es una característica muy distintiva, especialmente cuando está adulta. Y la criollita es abdomen redondo. Esto es muy importante, la Eisenia fétida come en la superficie y esto por eso permite cultivarla y deyecta abajo a los 25 o 30 centímetros. En cambio, la lombriz criollita come abajo hasta 2 metros de profundidad y deyecta arriba, que uno encuentra muy fácilmente las deyecciones de la lombriz criolla, que son una especie de, eso lo llaman concreciones biogénicas o tubrículos, y las encuentra uno por encima del suelo, suelos orgánicos, y cuando uno camina inclusive son excluyentes, quiebra. Uno dice, ese es el popó de la lombriz. Y otra característica importante es que estas son rojas porque están más expuestas al oxígeno, por eso la coloración roja. Cualquier lombriz de coloración roja es una lombriz de este tipo que es ovípaga, sedentaria, que come adulto. La lombriz roja que nosotros tenemos es de cuerpo cilíndrico, plano, los anillos en los adultos se observan perfectamente, presenta un abultamiento como una especie de cintica blanca que se llama clitero. Cuando aparece este abultamiento, ya la lombriz es adulta. Cada anillo está provisto de cerdas para su locomoción. Esta sí no es fácil verla a simple vista. Tiene 5 corazones y varios riñones. Ella respira por la piel, por eso es tan importante mantenerla húmeda, no expuesta a la luz ni al sol. Ya esta medida la mencionamos. Tiene fototropismo negativo, es decir, le huye a la luz. Su piel es muy húmeda y viscosa porque tiene un mucus que la protege de la deshidratación, que inclusive cuando uno la tiene en la mano, ella expulsa ese mucus y queda la mano untada de él. Tiene una cutícula que le da brillo cuando se expone a la luz, que cubre la piel para protegerla. En el primer anillo se encuentra la boca, ella no tiene dientes, ella come por presión, por succión, por eso
el alimento debe estar muy húmedo. Tiene orificios genitales en los anillos 14 y 15. Y el clitelo se encuentra en los anillos 32 a 35. En cada anillo tiene un par de orificios excretores que se denominan nefridióforos. En la parte superior de su cuerpo, la parte superior del cuerpo es más ancha, que esta tiene una diferencia con la lombriz criolla, con unos anillos más aplanados. El ano, por donde expulsa el lombricompuesto, que es, yo creo que la única excreta animal agradable, se denomina epigidio. Posee glándulas calcíferas para neutralizar los alimentos ácidos, pero no tolera alimentos salinos o con calcio, porque eso la mata inmediatamente. Alcanza la madurez sexual más o menos a los 3 meses y la longevidad es muy alta, como lo mencionamos. Ya también esto que respira a través de la piel. Los desechos salen por los nefridios, riñones y por el pigidio. El peso adulto puede ser de 0.3 a 0.8 gramos o menos o más. Depende mucho de las condiciones de manejo. Esto es importante, ya son hermafroditas incompletas, quiere decir tienen órganos sexuales masculinos y femeninos, pero no se autofecundan, por eso se llaman incompletas. Deben cruzarse con otra lombriz, por eso se llama reproducción cruzada. Después de la cópula producen un capullo, cocon o cápsula. La incubación dura de 14 a 20 días y salen de 3 a 7 lombricitas en promedio, que puede ser más o puede ser menos. Aquí en nuestras condiciones tropicales salen de 3 a 7 lombricitas. Ellas se aparean cada 7 a 10 días y duplican su número cada 2 o 3 meses, bastante prolíficas. Cuando están recién eclosionadas se denominan larvas o blancas. Entre 1 y 3 meses ya empiezan a tener un color rojo pálido y se denominan juveniles, siempre y cuando no se les vea el clitelo, que es el abultamiento. Todavía no están adultas. Después de 3 meses son adultos ya con clitelo. Aquí podemos ver dónde están localizados los órganos reproductores femeninos y masculinos, los corazones, la boca, la faringe, el buche, el clitelo, que es como el dimorfismo. Pues el dimorfismo no es como la señal de que ya son adultas. Aquí están apareándose, es reproducción cruzada, ¿no? A veces alcanza, cuando uno detalla bastante bien el cultivo, ella se logra ver apareándose, ya producen las cápsulas, esas capsulitas o cocones también se llaman, capullos, salen, ahí están saliendo lombricitas, larvas. Y aquí podemos ver el clitelo, que es este abultamiento blanco que se ve aquí muy característico. Mire que se observa claramente los anillos y que el cuerpo es más grueso aquí en la parte anterior, muy diferente a la lombriz criolla. ¿Qué condiciones ambientales debe tener la lombriz colombiana? Temperaturas ideales de 18 a 22 grados, pero tiene valores mínimos y máximos como aparecen en la tabla. Valores de pH de 6,5 a 7,5, con humedad de 6,7 a 7,2. La humedad debe ser de 80 a 82%, es mejor excederse de humedad porque en condiciones muy secas ya ella no trabaja y es fácilmente atacada por hormigas. O sea, debe mantenerse muy húmeda. Es más, cuando uno se excede en agua, ella como por mecanismos de sobrevivencia empieza a poner mucho huevo, mucha cápsula. Es como un estímulo para ella.
El oxígeno de 1 a 2 partes por millón, ella respira por la piel. Y la granulometría del alimento debe ser de 1 a 3 milímetros. Esto es muy difícil porque tocaría molerlo mucho. Y más importante que esta granulometría es que esté bien húmedo. Si está húmedo, aunque no esté partido, fraccionado, ella lo consume. Alimentación y nutrición de la lombriz roja. Ellas son aurífagas, comen de todo, son lo que equivaldría en mamíferos a ser omnívoro. Cualquier material biodegradable de origen orgánico, incluyendo el papel, el cartón, incluyendo las telas de algodón, se debe fraccionar y estar bien húmedo el alimento. Requiere alimentos altos en proteína, porque ella como cualquier ser vivo requiere proteína, y un 20% de carbohidratos como energía en su dieta. Consume diariamente el 100% de su peso. Es como si yo que peso 85 kilos comiera 85 kilos diarios. Eso es una cosa impresionante. La combinación de vegetales fibrosos y estiércoles es muy buena porque con el vegetal fibroso tiene las fuentes de carbono y con los estiércoles tiene la fuente de proteína, de nitrógeno. Obviamente también si usted le da, por ejemplo, residuos como frutos maduros, mango, banano, plátano maduro, les gusta bastante, inclusive muchas veces cuando uno le echa papel o cartón se lo unta con agua con melaza y lo consumen muy bien. Si yo le voy a dar un alimento nuevo, le voy a hacer una prueba de supervivencia, es decir, coger unas lombrices, se recomiendan unas 20 lombrices adultas y ponerlas en ese alimento de un día para otro para ver que ellas lo consuman bien. Si ellas sienten algo que no les gusta o que les hace daño en ese alimento, ellas simplemente se quedan quietas, se agrupan en un lado y no comen, o simplemente al comer se mueren. Porque si uno les echa un alimento que no sabe qué efecto tiene en toda el lombricultivo, puede causar una mortalidad muy grave. Esto me sucedió a mí trabajando en lombricultura con cáscaras de pepino cohombro. Eso tiene una especie de látex y con solo tocar ese látex la lombriz moría. Se recomienda refrescar sangre, es decir, traer lombrices de otro lombricultivo al menos una vez al año. Esto aumenta el tamaño evita pues la endogamia excesiva. De lo que come ella expulsa el 60% como lombrinaza. Esa es pues una grandísima ventaja. El alimento se ofrece en capas de 2 a 5 centímetros y se humedece. No debe ofrecerse mucho alimento porque ellas comen muy lento. Ellas no tienen dientes ni son muy voraces. Son voraces pero comen despacio. Entonces si les echamos demasiado alimento, ahí vienen los malos olores, las moscas, ese alimento se seca y ya la lombriz no lo come así. Cuando veamos que ya se ha comido del 80 al 90% del alimento, se vuelve y se repite. Bueno, hablemos de producción del lombricompuesto. El lombricultivo se recomienda hacer en camas o lechos, sea en el piso o elevados, de 1 metro cuadrado y 30 centímetros de profundidad. ¿Por qué 30 centímetros? Porque ella tiene un hábito de consumo. Ella come arriba y baja hasta 30 centímetros y deposita sus deyecciones, que es el lombricompuesto. Ella no baja más, no baja tanto como la lombriz criolla, porque ella necesita mucho más oxígeno.
Las camas elevadas pues facilitan mucho el manejo del lombricultivo y el control de plagas. Si la cama está elevada hay menos acceso de los depredadores de la lombriz, por lo menos los no voladores. Se debe cubrir por polisombra, con ramas para evitar lluvia directa y exceso de luz. Inicialmente uno siembra la población inicial semilla de 4.000 a 5.000 lombrices por metro cuadrado. Esto equivale más o menos, lombrices adultas, a 2 kilos y medio de lombriz pura. La densidad máxima que se recomienda son 20.000 individuos por metro cuadrado. Y una lombriz puede producir al año 1.500 individuos. Es una prolificidad muy alta. Esos individuos son la máquina que produce el lombricompuesto. Para iniciarse, cuando vamos a establecer el lombricultivo, se recomienda mucho que el iniciador sea un estiércol de herbívoros, porque tiene una buena relación carbono-nitrógeno y a la lombriz les gusta mucho. Entonces, un alimento iniciador bueno que sea estiércol de herbívoros, cagajón o vinaza. Cuando uno deposita la lombriz sobre el alimento iniciador, debe profundizarse entre 20 segundos y 2 minutos máximo. Si se nota que ella se queda muy quieta y no se está profundizando, algo pasa. Algún problema en el transporte, algún sobrecalentamiento, pues, o está demasiado seca. Ellas primero reconocen la cama y al tercer o cuarto día se alimentan. El reconocimiento de la cama es antes de la alimentación. Pasa es que hasta los 7 días pueden estar de acuerdo pues, con el tamaño del lombricultivo haciendo este reconocimiento. A los 2 meses ya empiezan a ovipositar los adultos. Una cama con las dimensiones que yo le mencioné, esto ya más por experiencia directa en este renglón, entre 90 y 120 días se llena la cama con 40 a 70 kilos de lombricompuesto. Obviamente, dependiendo el tiempo de los cantidad de lombrices y el tipo de alimento que se tenga. Aquí podemos ver algunos diseños de lombricultivos. No tiene que ser necesariamente con el adobe pegado. Inclusive muchas veces si se construye con el adobe sin pegar con cemento, simplemente se amarra con un alambre de forma longitudinal, que la lombriz no va a hacer fuerza, no va a tumbar eso. Y esto facilita la cosecha del lombricompuesto y la lombriz. Usted puede quitar los ladrillos. En cambio así, estas camas permanentes dificultan un poco la cosecha. Pueden ser camas sencillas en eras con listones, con tablones de madera. El problema de esto en el suelo es que ahí fácilmente llega cualquier animal. Puede ser sapos, ranas, ratas, zarigüeyas, gallinas, hormigas, aves. Bueno, las aves también llegan si está elevado, pues eso sí. Miren esta disposición, realmente es un montaje grande, pero no, realmente sí es un poco incómodo cuando se hacen de cemento, por la cosecha básicamente. Y también cuando usted se excede en el riego se va humedeciendo mucho el fondo de esa cama y se producen hongos. Vienen aquí con esterillas de guadua y estacones de guadua
interesante y con la polisombra encima. Aquí también otras en el suelo. Debe cubrirse siempre. Las plagas de la lombriz. La lombriz básicamente son hormigas, especialmente cuando se deja secar mucho ese lombricultivo. La lombriz se aletarga, ella forma como una especie de nudo en un extremo de la cama, se queda quieta y las hormigas pueden entrar y las matan. Hormigas carnívoras. Las aves, pues cualquier ave, desde las aves de corral hasta las aves silvestres, si eso no está bien cubierto para ellas es un plato servido de comida. Los sapos también, zarigüeyas, también entran, consumen algo de lombriz. Pero la peor plaga de la lombriz, y esta experiencia la vi directamente en la zona de Urabá, es la planaria. La planaria es como una especie de sanguijuela, como una especie de babosa. Ella vive en el suelo, en la vegetación, tiene una cabeza como de pez martillo. Ella se mete y ella se come literalmente las lombrices. Y como está en un medio que a ella le gusta húmedo, con materia orgánica, esa planaria invade y se come la lombriz. Por esto es mejor utilizarla hacer las camas elevadas, porque así pues la planaria no puede llegar hasta el lombricultivo. Fuera del lombricompost y, y la lombriz como tal, hay otros subproductos que son el lixiviado de lombriz, que se vende como abono líquido. Aunque recuerden que con la Normicontec un abono orgánico solamente sólido. El lixiviado de lombriz, que también lo llaman humus líquido de lombriz, aunque decir humus no es correcto, porque el humus, se produce en el compostaje y o en el suelo mismo se produce el humus de verdad, las sustancias húmicas, pero en una excreta de una lombriz no hay humus. Se dice humus de lombriz, pero realmente no es correcto. Es mejor decir lixiviado de lombriz. También la harina de lombriz. La proporción de 7 a 10 en volumen o en peso, digámoslo de 7 a 10 kilos de lombriz fresca, se saca una parte seca. Esta harina de lombriz, me disculpan, llega a tener hasta 82% de proteínas, es una cosa extraordinaria. Inclusive en otros países hacen con esta harina galletas para nutrición de niños, que es una extraordinaria cantidad de proteína que tiene, proteína de muy buena calidad. También se hacen embutidos, salchichas, se hacen paté, se hace hamburguesas. Bueno. La lombriz también produce unos exudados, que es una sustancia aceitosa que desprende y se usa como controladora de bacterias y de hongos, porque ella lo produce también para defenderse de bacterias y hongos patógenos. Y también se usa algo en cosmética, en la industria cosmética. Y también como carnada viva para la pesca, pues en zonas donde haya eh, zonas de represas, de lagunas, de ríos, donde la gente va a pescar, es una buena alternativa a la carnada. Y el uso culinario, que ya se lo mencioné, que la harina de lombriz también puede utilizarse para fabricar concentrados, especialmente alimentación de peces que requieren tan alta proteína en su alimentación. Y el uso culinario más conocido es el paté de lombriz. Aquí tenemos el lixiviado o el humus líquido.
Yo prefiero no lixiviar nutrientes de un lombricultivo y que todos los nutrientes se queden en el lombricompost. Pero bueno, gustos para todo. Un líquido negro, por eso lo llaman humus, pero realmente, estrictamente no son sustancias húmicas. Que las sustancias húmicas no tienen alto valor nutritivo ni microorganismos. Las sustancias húmicas son promotoras del crecimiento, aportan una gran cantidad, un elevado nivel de C y C, pero no aportan nutrientes. Ya son sustancias muy estables. La harina de lombriz es difícil de secar porque son muy húmedas, pero miren que puede contener un 60-82% de proteína. Entonces es algo espectacular. Aquí la están vendiendo, pues aquí en esta fotografía vendiendo, no se está encapsulando seguramente como suplemento alimenticio. Bueno, la cosecha y beneficio se dan entre 3 y 4 meses, más o menos, con las dimensiones de los cajones que yo les hablé. Se usa el método de alimentación repetitiva superficial. Simplemente esto es dejar sin comida a las lombrices, más o menos por una semana. Y luego se esparce una capa de estiércol fresco, que es lo que más les gusta a ellas. Entonces ellas suben a comer, prácticamente el 80-90% de las lombrices se meten en esa capa de 5 centímetros y usted cuando observa esto recupera esa capa y ahí cosecha el 80-90% de las lombrices adultas. Ya saca el lombricompuesto que sale con 70% de humedad, que debe llevarse 40, esto debe secarse y cernirse en zaranda. Y queda un lombricompuesto excelente. Es muy fácil diferenciarlo del compost porque el olor del lombricompuesto es muy característico. Yo no se los puedo describir exactamente, pero es muy característico. Pues es muy diferente al compost, el olor por lo menos. Inclusive la apariencia también, este es más fino. Otros métodos de cosecha son la alimentación paralela, es poner alimento en varios caballoncitos sobre la cama para que ellas se metan ahí y se recupera el alimento con las lombrices. También se pone una malla, puede ser un costal de esos que se usan para papa, un costal que tenga un ojo de malla al menos de 1 centímetro. Ahí se pone el alimento, trampa y luego se recuperan las lombrices en esa malla. También se puede abrir un espacio en medio de la cama, como un hueco, pues un espacio, y ahí se pone el alimento y las lombrices se van para allá y ahí se capturan las lombrices. Es como una especie de alimentación trampa. O lo mismo se puede hacer lateralmente, ese espacio lleno de alimento fresco para que ellas puedan atrapar. Cuando es mucha cantidad, se puede sacar todo al sol en pilas grandes. Las lombrices, al sentir el sol y el calor, se van para el fondo de la pila y el lombricompuesto se va cosechando de la parte superior a la inferior y ya cuando usted llega a la base de la pila, ahí encuentra las lombrices resguardadas. Aquí vemos en unas fotos recuperando las lombrices. Ustedes pueden observar, pues la ventaja de usar estas mallas es que usted no tiene que usar ningún otro. Cuando usted no pone la malla, recupera las lombrices con el alimento. Toda esta cosecha con malla es muy efectiva. Obviamente recupera las lombrices adultas, a veces quedan ahí capullos, quedan lombrices juveniles y larvas, pero eso
no importa. Este es un trabajo que yo lo voy a pasar rápido, es para que ya luego ustedes lo miren. Si les interesa, un trabajo que yo hice en la región de Urabá. Este trabajo buscaba mitigar un poco la contaminación con el banano de rechazo en ese tiempo, en los años 90. Entonces evaluamos el banano de rechazo junto con otras mezclas de estiércol bovino, cáscara de cacao, de pasto picado. Se determinó el ciclo biológico de la lombriz, el incremento mensual a partir de 800 individuos, llegamos a 35.000. La producción de lombricompuestos con diferentes tratamientos, uno de ellos era estiércol bovino, cáscara de cacao, pasto picado, el otro era estiércol bovino, maracuyá deshecho y estiércol bovino solo. Otros tratamientos fueron banano de rechazo 100%, banano 90%, cartón 10%, banano 90% vástago de banano 10%, banano 90%, boñiga 10%. Se hizo la caracterización microbiológica, cromatológica, y estos lombricompuestos producidos se evaluaron en fertilidad, en abonamiento de plátano, de floratón y también en rábano variedad Redkin se evaluó este lombricompuesto. Muy bien, vamos a dejar ahí con esta otra hora de clase y vamos a dejar esto de lodos de plantas depuradoras para la próxima hora de grabación. Entonces les agradezco mucho la atención. Cualquier inquietud, con mucho gusto les hablo Julio Echeverri.